de Estados Unidos. Le damos una de las más cordiales bienvenidas al doctor Horacio de la Cueva, quien nos va a dar cuenta con su presentación. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Vas a manejar tú la presentación o puedo yo? No sé. Sí, así es. Bueno, han hablado mucho del confinamiento. Yo realmente voy a hablar de qué hice y cómo lo hice. Y mi título es un poco diferente al que habíamos puesto en el programa y es Ni lobo estepario ni manzanita chambeadora. La siguiente, por favor. Y es un poco de dónde vienen estos nombres. Hace muchos años, cuando las Macintosh, cuando eran Apple y no eran Macintosh, y las máquinas portátiles eran algo así como de medio metro cúbico y aún así eran portátiles, salió un programa que se llamaba Apple Works y un amigo mío le puso la manzanita chambeadora y era donde podías hacer todas tus cosas, ¿no? El otro, y es un poco del mito de que estás trabajando siempre, y el otro es este mito de que los científicos son personas solitarias que no hablan con nadie y tienen pocos amigos y les cuesta trabajo comunicarse y solo escriben artículos científicos. Y eso me recordó una lectura de mis años jóvenes, que es El lobo estepario de Herman, que es muy famoso. Y ahí por ahí me encontré por último un personaje de DC Comics que es Steppenwolf. Entonces el título es que ni somos gente que se dedica a trabajar todo el tiempo, ni gente que no nos podemos comunicar, sino que hacemos muchas otras cosas más. La que sigue, por favor. Entonces, este es un poco, siempre que me piden la plática, me pongo a hacer un plan de trabajo y ya de ahí trato de hacer, escribir una plática a partir de esta cosa poco lineal y tratar de reducir esto lineales a algo lineal siempre es un poco complicado. La que sigue, ahora sí ya vamos a empezar la plática, ya se acabó la introducción. Pero quería empezar con algo que para mí es muy importante. Eric Fromm, hace muchos años, en El arte de amar, escribía de qué era la productividad y entender la productividad simplemente como el fabricar cosas en línea o hacer dinero es muy limitado. Y él define lo que se busca es que las personas tengan una orientación productiva, que su vida sea productiva. Dice que la productividad es un patrón de personalidad en los cuales un individuo puede desarrollar y aplicar sus potencialidades sin ser muy dependiente en un control fuera. Quiere decir, es una madurez que nos permite desarrollar nuestra personalidad y explorar las cosas que podemos hacer y buscar nuevos retos y demás. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué hice? Pues hice muchas cosas. En una de esas, hace muchos años tenía yo una estudiante de maestría en La Maya que decidió no acabar la maestría porque tenía muchas otras cosas que hacer más interesantes, se dedicó a la fotografía y hace un par de años ella era la curadora de la Casa de la Cultura de Baja California y trabaja con un grupo creativo de publicidad que se llama Enigma y decidieron hacer una lotería con las cosas típicas de Baja California. Entonces me invitaron a participar en la lotería y aquí estamos presentando una carta. A mí me tocó trabajar un poco la vida silvestre, los paisajes e interactuar con las otras personas que hicieron atracciones turísticas, arqueológicas y otros atractivos y creamos una lotería California, la cual está disponible por ahí y ya tenemos nuestra propia lotería. Entonces eso fue un reto muy interesante trabajar con un grupo mucho de publicidad que usan la creatividad diferente a la nuestra y tratar de conjugar todo esto para crear un producto que podemos usar en California. Yo espero que integrar esta lotería a una de las actividades que no hemos podido hacer por la pandemia, que es el vaivén de la ciencia. La que sigue, por favor. ¿Qué tuve que hacer? Ponerme a repasar, como había mucho tiempo. Yo creí que iba a tener mucho tiempo para leer muchas cosas y hacer muchas cosas, y como siempre, no hice todo lo que quise, pero me puse a repasar muchas cosas que necesitaba para poder retomar.
Y una de ellas es que yo aprendí a usar, mis habilidades computadoras se desarrollaron en Unix, y antes de que existiera R, existía S, entonces me tuve que poner a repasar lo que sabía de R en S, tuve que regresar al editor VI, que es un editor de texto mucho más poderoso que cualquier procesador de palabras, pero requiere más aprendizaje. La que sigue, por favor. Linux, que es casi todas nuestras PCs y computadoras de escritorio están basadas en Linux, que es el Unix de Linux. Linux fue el proyecto de doctorado de un sueco, si mal no recuerdo, que se llamaba Linus. Hizo Unix para PCs. Y también aprendieron cosas nuevas como análisis bayesiano para poder entender y seguir el trabajo de muchos de mis estudiantes y poder resolver algunos de los problemas que quiero resolver. La que sigue, por favor. Hoy en la clase de filosofía de la ciencia estuvimos hablando del concepto de especies. Y de estos dos libritos, ¿por qué no existen los peces de Lulu Miller y el Nombrando la Naturaleza de Carol Kosekian me ayudaron mucho a tratar de entender qué es lo que estamos haciendo, por qué pensamos como pensamos, por qué estamos, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de especies, porque siempre hablamos de especies y de ecosistemas y de muchas otras cosas, y los decimos como si fuera algo dado, fácil de entender y demás. Y creo que el poder entender cuáles son las limitaciones de los conceptos y los retos que tienen esos conceptos nos ayudan a entender mucho mejor lo que estamos haciendo, nos dicen dónde están nuestras limitaciones y nos dicen dónde están los retos de qué es lo que vamos a hacer. La que sigue, por favor. Entre otras cosas que hice una traducción. Este es un libro que acaba de salir. Es una guía a la flora de la Sierra de San Pedro Mártir. Tomaron todas las especies de la Sierra de San Pedro Mártir, le tomaron fotografía a todos, estuvieron trabajando muchas veces allí. Y como pueden ver, los tres autores, Alan Harper, Sula Vanderplank y John Revenant, no hablan español. Entonces, mi trabajo fue traducir sus notas, las notas que acompañan este libro, es un libro principalmente gráfico, al español. Entonces me dio la oportunidad un poco de darme cuenta de la riqueza de especies que hay en Baja California. Estas son las flores, la flora solo de Sierra de San Pedro Mártir. Sí hay unas especies endémicas, hay otras que son comunes al resto de Baja California, y hay algunas conexiones con plantas con lugares mucho más lejanos. Pero también fue una cosa muy interesante, y ahora que tener una copia de este libro, pues es ver un trabajo en el cual contribuí un poco, pero lo hice, creo que ayudé a que fuera accesible a muchas más personas. La que sigue, por favor. Aquí están, ¿qué hice? Siempre el reto fue poder ponernos a escribir con mis compañeros cercanos y lejanos. Por ejemplo, ahí están unos artículos con Irán, de la web sobre Pasérculos sandwichensis. Estuvimos trabajando, hicimos una presentación en un foro de posgrado de CONACYT sobre qué hemos hecho en la malla. Escribimos hay por ahí otro artículo sobre Agelaius tricolor, ¿por qué desapareció de Baja California? ¿Por qué está extirpado de Baja California y apenas sobrevive en otros lados? Y otros trabajos más de aves marinas, y todos estos, con gente de La Paz, con gente de Veracruz, con gente creo que sí, nada más de allí, y gente de Veracruz y La Paz. Y los retos que tenemos en biodiversidad, estas son las cosas que logré escribir y publicar. Quedaron muchos más en la lista, a trabajos que están ya sea siendo revisados por primera vez, revisados por segunda vez o en prensa. Entonces esto fue mi resultado de cosas escritas, pero no fue lo único que resultó. Como estaba diciendo Patti, también tuvimos que lidiar mucho con los estudiantes, las tesis de estudiantes. Por favor, la que sigue. Entonces salieron 3 tesistas en la maestría durante la pandemia. Manuel Sánchez, que trabajó con el hábitat de Spiaja-Mondi, que es el sapo de espuelas restringido al oeste de California, a la costa oeste de California y Baja California.
y el cual está restringido en tiempo porque funciona solo con charcas vernales. Entonces aprendimos mucho sobre cuáles son las cosas que tiene que haber una combinación de temperatura y humedad para que salga, que tiene un periodo de emergencia muy corto y que posiblemente eso haga que creemos que eso nos está ayudando un poco la trigiomicosis, que es algo que vamos a estudiar este año con otro estudiante. También con Michelle Farid estuvimos trabajando en el tamaño corporal y el uso de hábitat de la tortuga carey, en donde descubrimos que hay un tiempo en el que crecen mucho y nosotros creíamos que íbamos a encontrar una relación entre la profundidad y el uso del hábitat y resulta que no, que la profundidad del tamaño, resulta que no, que parece que no usan el hábitat más bien por edad y es un hábitat bastante amplio y de ahí ya salen a convertirse en adultos. En otro. Y la otra tesis fue con Cristina, que estuvimos usando datos de Sterna Antiryrum aquí en el estero y estuvimos comparando con los sitios del sur de California y resulta que hay una buena conexión, que posiblemente estemos aquí, posiblemente se trate de una metapoblación y que de aquí no sabemos qué tan exitosa es la reproducción, pero que sí podemos ver aves que vienen de otros sitios aquí repetidamente. La que sigue, por favor. Una de las cosas que nos pidieron es que hiciéramos un reporte diario. Entonces yo entregué 422 días de reporte, es decir, que estuve trabajando en casa durante 422 días y les ponía yo reportes pandémicos y qué hacía cada día, y ahí están avances de tesis, casi todo esto virtual, trabajar con artículos también de forma virtual. Por ejemplo, aquí está una reunión virtual para discusión de Marine Birds con las gentes que la estaba platicando. Me la puse, estuvimos trabajando con el proyecto Vaquita, formando documentos, evaluando de becarios, haciendo trabajando en muchas otras cosas. Y yo creo que muchos de nosotros creíamos que íbamos a tener un poco más tiempo para hacer otras cosas y resultó que no, que además con estos requisitos de tener que reportar qué hacíamos, era algo más que hacer. A mí me ayudó a entender cuánto trabajo hacemos todos los días y qué cosas tan diferentes podemos hacer. La que sigue, por favor. Una de las cosas que he estado haciendo y que pude hacer también durante la pandemia es hacer trabajo de difusión. Para mí es muy importante reportarle a mis jefes qué es lo que estoy haciendo. Y aunque mi jefe de departamento y mi director de división y el director general y el CONACYT me piden reportes, pues ellos realmente no son mis jefes. Mis jefes, los jefes de todos nosotros, son las personas que pagan impuestos, los ciudadanos de a pie. Y mi forma de entregarles un reporte es yo les entrego un reporte quincenal y escribo en La Jornada Baja California cada 15 días un programa, una columna que se llama Musa Verde, a la cual le agregué una sección que se llama Antropocénica. Y eso es, cada 15 días hay un pequeño reporte de cómo están las cosas con la vaquita, qué sabemos del virus, qué ha pasado con la COP26, qué son las sequías, cuáles son los problemas de pesca. Entonces, es una forma de transmitir, de ayudar a la población a entender estos problemas ambientales que están afectando su vida todos los días. Y también podemos hablar de por qué sí hay que vacunarse, no vacunarse, hay muchas cosas que hacer. Parte de eso no solo queda ahí publicado en la Jornada de Baja California, sino que lo pongo para no perderlo en un blog que se llama, el blog es en parte de Blogspot, se llama Función y Forma, el resto es deriva, y ahí también están todas mis columnas. Entonces, escribo cada catorcena un artículo de difusión, que es realmente un reto porque el límite son 4.500 caracteres, y 4.500 caracteres que son como una página y 2 párrafos, tienes que decir mucho y decirlo bien. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué hice en casa? Por ejemplo, de confort casero. Aquí tenemos una casa a la que llegamos y había muchos árboles frutales, entonces cosechamos limones, cosechamos guayabas, cosechamos mangos. Este año empezamos a cosechar higos, hicimos
con las guayabas, mermeladas y tés, y aprendimos porque una amiga nos dijo que nuestros limones, por feos que se vean por fuera, eran los limones típicos para hacer limoncello. Y limoncello es un licor de limón que se usa la cáscara, la pones a reposar en alcohol de 96 unos casi un mes y después le echas un jarabito y después cuando quieres que alguien confiese algo le sirves 3 copitas y te va a decir lo que quiera. Empecé a usar una cafetera italiana para poder seguir con mi costumbre de tomarme unos expresos diarios. Mi mujer y yo estuvimos haciendo pan y las otras cosas. Pude cocinar más seguido, que también son unos placeres. Nada de clases de cocina ni nada. Yo creo que las recetas solo existen para modificarse. Y también estuve haciendo más trabajo en el hogar, que ya había tiempo para hacerlo y lo hice con mucho gusto. La que sigue, más trabajo que cosas que también sigue haciendo. Uno de mis vicios es leer, y aquí quiero demostrar que pues, se puede leer de todo. El primer libro, Educated, es la autobiografía de una mujer que su padre los mantenía aislados, que le decía que la educación no servía para nada y cómo ella se educó y pudo superar todo eso. El otro libro que parece novela de Corinne Tellado de Gore Vidal, que se llama The Smithsonian Institution, es una novela de este escritor americano en el cual es un poco de viaje. Está escrito fue al final de la Segunda Guerra Mundial, un poco después, cuando la bomba atómica, la química cuántica. Entonces es una historia de ¿qué pasaría con la historia de Estados Unidos si puedes ir al pasado y modificarlo? ¿Y qué serían esas modificaciones? Entonces, me encanta leer ficción, esa fue muy buena. La Casa de la Contradicción es un poco el análisis político de lo que está pasando ahora. Vernon God Little es una novela escrita por un mexicano tejano que fue muy divertida. También, a ver, creo que la que sigue, por favor. También me gusta mucho leer ensayos. Herta Müller es una húngara que acabó viviendo en Alemania, Premio Nobel de Literatura, y habla mucho de algo que es ahorita un tema muy vigente por la guerra de Ucrania, que es los refugiados políticos, qué es vivir en otro país, cómo te tratan los refugiados, qué es salir de un régimen represivo y empezar a vivir en un lugar con más libertades. Sergio Pitol es un escritor mexicano excelente. El arte de la fuga es una serie de ensayos también muy buena. Y también estos otros dos son algo que nos toca, porque estamos viviendo cambios en el gobierno y tenemos que entender cómo está pensando la gente y cuáles son las relaciones de poder en los altos niveles, cómo está tratando de influir la religión, cómo hay esfuerzos para que se pierda el Estado laico y volvamos y caigamos otra vez en lugares donde la religión y en un concepto muy estrecho de eso nos va a ayudar quieren controlar nuestra vida. La que sigue, por favor. Estos son, de Mindside es un libro sobre la percepción del yo. Y es un libro que pudo haber sido muy interesante para mí hace 20 años, lo leí esta vez. Y si estás empezando, tienes una idea de cómo se concibe el yo y demás, es interesante. Si ya has leído sobre eso, no está muy bien. Y estos otros son los libros más o menos que estoy leyendo más ahorita. Bueno, El Museo de la Inocencia es un premio Nobel, difícil de leer por lo angustioso. Popper es parte de mis libros que lo uso para filosofía de la ciencia. Artaud es un poeta francés, esta es una novela suya. Camposanto es una serie de ensayos otra vez de la mentalidad alemana después de la Segunda Guerra Mundial y cómo están tratando de hacer eso. Y la otra, Gustava Szymborska, esta es una pequeña compilación, es una poeta checoslovaca que ganó el premio Nobel. Si les gusta la poesía, muy recomendable. El que sigue, por favor. Y uno de los libros que quise leer, pero no pude, es de Stephen Jay Gould, La estructura de la teoría evolutiva. Nada más leí como las primeras 80 páginas, que es de más de 500 o 600 páginas. No me pude dar el tiempo para hacerlo porque estaba haciendo otras cosas.
Y este otro, la historia intelectual de las revoluciones, también muy interesante para poder entender cómo se maneja la vida alrededor nuestro, cómo se entienden las revoluciones, qué realmente son, cómo pensaba la gente. Entonces, a mí me gusta mucho el ensayo. La que sigue, por favor. Esta es la última. Ha habido, no sin malas razones, un desprecio hacia, hacia la conquista y la destrucción, y lo que conllevó con la destrucción de civilizaciones, la discriminación, el racismo que vino con todo eso. Pero um, debemos de admitir que hubo una idea que cambió el mundo, o que hizo que se retomara una concepción del mundo ya existente. Acuérdense que que en el medievo y para esa sociedad el mundo era plano. Y Colón llegó a la conclusión de que no, que el mundo no era plano, que si él viajaba lo suficientemente lejos iba a poder llegar a las Indias, se le atravesó en el continente americano en medio, y esto era con razones comerciales, porque querían poder seguir con el comercio de especias sin tener que ver con todas las guerras. Y hay supongo que es una leyenda urbana, que está Colón con unos amigos y les pide, ¿pueden ustedes, les da un huevo y dice, ¿pueden ustedes pararlo? Todo el mundo dice, no, 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 es imposible, no puedes tener un huevo parado. Entonces, ¿qué hace Colón? Colón rompe el huevo, lo vacía y lo para así. Entonces, con las ideas con las nuevas ideas, con las nuevas formas de ver al mundo, podemos aprender algo nuevo. Gracias, es todo. Muchísimas gracias, doctor, por también este tipo de recomendaciones y las cosas que mencionó respecto a estas actividades, ¿verdad?, que usted realizó. Creo que es también algo de lo que se ha platicado mucho en este ciclo de conferencias. Y por aquí hay una pregunta que le quieren hacer a usted, que dice, ¿la condición de la vaquita marina mejoró con la situación de la pandemia o no hubo ningún beneficio? No hubo ningún beneficio. El problema de la vaquita no es la pandemia. Los mercados negros, los mercados ilegales no tienen mucho respeto por la salud humana. De la vaquita sabemos lo suficiente como saber que se está reproduciendo, que el hábitat está funcionando bien y que la principal causa de muerte es la muerte incidental en redes galleras, y que la principal, pero no única causa de muerte en redes galleras es la pesca ilegal de otra especie amenazada que es la totoaba. Entonces, no, y si quieres, y si me quieres decir, yo podría decir que no la mejoró, pero sí nos hizo más difícil la burocracia para poder lidiar con la vaquita. Entonces, no, ahora sí que ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero solo fue que fue más difícil, como lo ha mencionado todo el mundo, fue mucho más difícil trabajar los aspectos burocráticos que en condiciones normales. Sí, totalmente, ¿no? Entonces lo que se dificultó fue justo el trabajo en pro, ¿no? Sí, pero el trabajo en pro en todos lados, ¿no? Cierto, lo seguimos sufriendo. Todas estas cosas de las escasez que hay es por la pandemia. Se dejaron de transportar, se dejó de construir, se dejó de cosechar. Entonces todavía estamos y vamos a seguir con ese retraso por un tiempo más. Todavía más, si no hay cosas, no es que no existen, es que no han llegado. Claro. Muchísimas gracias, doctor Horacio, por su participación. Espero que les ayude a recuperar un poco de tiempo. Claro que sí.